Senador Alexander López, nuevo presidente del Congreso, gracias por acompañarnos hoy en el tiempo. Bueno, gracias Mateo por la invitación del tiempo y bueno, bienvenido aquí al Congreso. Muchas gracias. Bueno, empiezo preguntándole. Usted recibe la presidencia del Congreso hasta el 20 de julio, pero en una coyuntura política muy interesante, por así decirlo, y una crisis política. ¿Cómo recibe usted entonces esa presidencia del Congreso con todo esto que ha pasado a propósito de la salida de Armando Benedetti y de Laura Saravia del gobierno? Bueno, Mateo, pues estamos en un momento crítico, podríamos decirlo, del país. Recibo un Congreso un poco lento en términos de lo que es pues la agenda legislativa. De hecho, llevamos un mes casi que en operación Tortuga, pero pues vengo con toda la responsabilidad y con toda la competencia de dirigir un Congreso que tiene que darle respuestas a Colombia. El Congreso fue elegido por 16 millones de colombianos y colombianas y hay muchas expectativas. Y aquí justamente en este Congreso hay reformas que están en curso y que conllevan a mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, así que hay que avanzar. Claro, usted anoche en su discurso, cuando se posesionó, hablaba un poco de lo que venía para las reformas y dijo un poco que el presidente tenía preocupación por las reformas. ¿Por qué el presidente tiene esa preocupación? El presidente tiene angustia, más que preocupación. Entiendo. Y es que el presidente es muy sensible a la situación del pueblo colombiano. Nosotros tenemos una reforma a la salud que fue aprobada hace 32 años y que hoy nuestro sistema de salud no le garantiza el derecho a la vida a la gente. Es un sistema que hay que ajustarlo, hay que modificarlo, y el ajuste que hoy proponemos busca justamente garantizar el derecho fundamental a la salud de manera real. En concreto, hay 600 municipios que no tienen ese acceso a la salud, el 40% de la población tampoco, y es lo que nosotros queremos con nuestra reforma. Y eso lo angustia al presidente. 16 millones de trabajadores y trabajadoras, en su mayoría mujeres, no tienen un contrato laboral, son explotadas, y obviamente esas garantías nosotros queremos que la reforma laboral las implemente, como la recuperación de las horas extras, del recargo nocturno y dominical. Y en el tema pensional, los mismos expertos lo dicen, que de no hacer una reforma pensional estaríamos en 6 o 7 años en una crisis, porque el modelo como está hoy planteado, que también es viejo, pues obviamente no puede darle estabilidad al sistema pensional colombiano. Entonces son reformas de fondo como los derechos del campesinado, ser reconocidos en la Constitución, y la jurisdicción agraria, que nos va a resolver pues toda esa serie de conflictos y tragedias que históricamente se han presentado por el tema de tierras en nuestro país. Claro, pero principalmente las tres reformas sociales, ¿sí van a alcanzar a estar listas este semestre o como se venía comentando hace un par de semanas, se van a dejar comenzadas y se terminarán de debatir en el siguiente semestre? Usted ya como presidente del Congreso, ¿cuál es su meta? Mire, el presidente, o sea, el gobierno en pleno, pero también la bancada del Pacto Histórico y nuestros aliados aquí entienden la urgencia de sacar adelante estas reformas. Estas son reformas que, más allá de los derechos del pueblo colombiano, que es lo fundamental, o sea, esto toca grandes intereses económicos, de grandes poderes económicos que hoy controlan especialmente los recursos del sistema pensional colombiano y que controlan los recursos de la salud. La sola reforma a la salud mueve en el país al año 80 billones de pesos. Y ahí los grandes poderes económicos no quieren permitir que esta reforma a la salud avance. Y lo mismo en la reforma pensional. Y lo mismo en los temas laborales. Entonces, aquí nosotros tenemos que privilegiar, ¿sí? No tiene que plantearse, bueno, o estamos con Dios o estamos con el diablo. Y cuando uno habla estamos con Dios, es la ruta de qué le sirve a la gente, qué le sirve al país. Y lo que le sirve al país es avanzar en estas reformas. Entonces nosotros, claro que tenemos tiempo. Nosotros estamos a 2 semanas y media de cerrar la legislatura. La reforma a la salud está votándose en este momento en la Cámara de Representantes. Nosotros aspiramos que salga esta semana y alcanzaríamos en una semana de extras en sacar adelante la reforma a la salud. La reforma laboral están iniciando la discusión de la ponencia. Esa reforma laboral también puede avanzar, en esas extras también pueden ir, y lo que no terminemos en esas extras
pues la idea es que el 20 de julio retomemos nuevamente esas reformas y podamos entonces darle una respuesta positiva a Colombia. Es decir, pero entonces reforma de la salud, todo, como es la que más avanzada va, esa sí podría estar, y las pensional y laboral, sí, la idea es que avancen. Hoy la pensional fue anunciada, se plantea una discusión sobre las 11 de la mañana. La pensional tiene de verdad mucho más consenso y mucho más acuerdo. Son 2 o 3 artículos de fondo los que están en discusión, no cualquier artículo, estamos definiendo el fortalecimiento del régimen de prima media a través de colpensiones y obviamente un debilitamiento, entre comillas, ¿sí?, de los fondos privados de pensiones. Pero creo que esa es mucho más fácil de impulsar también, y yo creería que 2 reformas pueden avanzar de manera concreta en los días que nos falta legislatura. Claro. Indiscutiblemente nos iremos a extras. ¿Hasta cuándo calcula usted que pueden ir estas extras, teniendo en cuenta que, bueno, le pongo un ejemplo, muchos de los congresistas tienen hijos y salen a vacaciones y querrán disfrutar unos 15 días con sus hijos? ¿Hasta cuándo serían estas extras según los cálculos que viene haciendo? Bueno, yo creo que aquí más que el sacrificio que está haciendo hoy el pueblo colombiano, pues el Congreso tiene que dar ejemplo. Entonces aquí tenemos a más del 40-50% de la población que se sacrifica todos los días para sobrevivir. Claro. O sea, aquí millones de colombianos nunca han tenido unas vacaciones, nunca descansan, ¿sí? Nunca salen de su entorno territorial porque no tienen condiciones económicas. Entonces el Congreso ya ha tenido demasiadas gabelas y ventajas, y las extras deben ir hasta que sean necesarias. Claro. O sea, si hay que ir 1 o 2 semanas a extras, pues tenemos que ir 1 o 2 semanas a extras. Además, pues porque venimos también de un receso grande de diciembre, enero y febrero, ¿sí? Se plantearon en su momento extras que no utilizamos bien, fueron mal programadas, y la idea es que las extras, si se programan, sean súper bien utilizadas y para cumplir el propósito y el objetivo, y es sacar leyes adelante que le mejoren la vida al pueblo colombiano. Claro, bueno, las leyes, estas grandes reformas se están discutiendo tras el escándalo de Benedetti, los audios, esa guerra fría con Laura Sarabia, que es lo que se comenta. ¿Cómo afecta esto las reformas? ¿Las afecta de alguna manera? ¿Qué cree usted? Bueno, ayer intentaron que este tema afectara la elección del presidente del Congreso, eso no lo afectó. De hecho, en la mañana, en Comisión Primera, aprobamos por mayorías absolutas la reforma constitucional al cannabis de uso adulto, y se han venido aprobando en las distintas comisiones pues distintos proyectos de ley y de reforma constitucional. La agenda avanza. Sí. Esto que está ocurriendo con los audios o las declaraciones del señor Benedetti ya no es un problema político, esto es un problema judicial. Y los problemas judiciales los atienden los fiscales y los jueces, en este caso la competencia del fiscal. Así que ese es un tema que no tiene por qué afectar la legislatura, no tiene por qué afectar el Congreso. O sea, nosotros somos una rama del poder público y nosotros hacemos leyes, nosotros hacemos control político, nosotros hacemos ejercicios electorales, pero ya la justicia hoy es la que tiene que operar, y aspiramos que opere con contundencia y sin dilación. El país quiere conocer la verdad. Lo que ha dicho Benedetti, lo dijo Benedetti, y él responderá por lo que dijo. Sí. La orden del presidente, la orden nuestra y la orden mía como presidente del Congreso, con nuestros funcionarios, es avanzar y responderle al país por una agenda legislativa que tenemos. Claro, desde el principio hubo como resistencia de algunos sectores de lo que hoy es el pacto histórico a que ingresaran figuras como Roy Barreras y Armando Benedetti. Con lo que pasó con Benedetti recientemente, ¿el tiempo les dio la razón a esos sectores que se resistían a ellos o no pasa nada ahí con eso? Bueno, yo soy de esos sectores que me opuse a la llegada de ellos. Y pues no es que el tiempo nos haya dado la razón, o sea, nosotros pues confiamos en la buena fe de nuestro presidente, todavía confiamos en él. El presidente Petro es un hombre que confía en la gente, ¿sí? Yo creo que dentro del diálogo que tuvo el presidente con Roy Barreras y Benedetti fue un diálogo humano. El presidente cree en las personas y sobre esa base los aceptó en el proyecto, contra la voluntad de muchos de nosotros. Yo soy uno de ellos que me opuse a la llegada de Roy Barreras, de Benedetti y otras personas,
y no lo niego, soy confeso en eso, ¿sí? No hubiésemos querido que las cosas hubiesen salido mal. Yo cuestioné la forma como Roy Barreras lideró este Congreso, cuestioné muchas de las posiciones, posturas y la misma personalidad de Benedetti, pero insisto, nosotros avanzamos aún a pesar de eso. Este es un proyecto que recoge las más legítimas aspiraciones del pueblo colombiano. Este proyecto que nosotros hoy representamos fue construido por miles de hombres y mujeres que murieron, que fueron asesinados, que fueron torturados, que fueron desaparecidos, por miles de líderes y lideresas sociales que todavía se siguen jugando la vida en los territorios, en las zonas más apartadas de Colombia. Así que este es un proyecto en sí no de Petro, claro. Este no es un proyecto en sí de Alexander, este no es un proyecto en sí del Polo, de Maíz o de la Unión Patriótica. Este es un proyecto construido por miles y cientos de movilizaciones y luchas históricas que se han dado 200 años atrás, y nosotros estamos justamente liderando ese proyecto. Así que nosotros avanzamos con las preocupaciones naturales. Con el presidente tenemos un diálogo permanente, él todo el tiempo está haciendo autocrítica, autoevaluaciones, y estamos seguros que en estos 3 años y 3 meses que nos quedan vamos a avanzar en lo que propusimos y en lo que queremos para nuestro país. Claro, ya para ir cerrando, este miércoles hay marchas para de alguna otra manera respaldar las reformas. ¿Usted cree que hay muchos contradictores de las marchas y dicen que le meten presión al gobierno, al Congreso, perdón, a las Cortes? ¿Usted cree que es así o le parece que está bien que las personas salgan a la calle a respaldar al gobierno y las reformas? Mire, la mejor forma de que la democracia viva, que la democracia se exprese, es que los ciudadanos salgan a protestar, en uno o en otro sentido. En lo personal, a nosotros que hemos liderado históricamente las marchas y las movilizaciones, no nos disgusta que la derecha o que el centro salga a protestar, es lo mejor que nos puede pasar. Lo que no nos gusta es lo que hacían en este país, y es que este país lo gobernaban en pequeños clubes y en reuniones cerradas y privadas. 3 o 4 sectores del país tomaban decisiones para 50 millones de colombianos. Y nosotros somos aquí un libro abierto, este Congreso es un libro abierto, nuestro gobierno es un libro abierto, ¿sí? O sea, nosotros estamos disponibles para la crítica, y si esa crítica es razonable y es una crítica con argumentos, nosotros recogemos esos argumentos para bien. De hecho, esta presidencia va a estar abierta hasta el 20 de julio, sí, señor. O sea, para conciliar, para concertar y para construir consensos. Hoy tengo 2 reuniones con el partido de la U, con el Partido Conservador, con sus voceros, para buscar acuerdos en las reformas que nosotros queremos. Entonces, nosotros, esa movilización de hoy es convocada, ayudada a convocar por nosotros, por el gobierno y hoy por el presidente del Congreso, que invita a movilizarse a la población. Y eso pasa porque nosotros no renunciamos a lo que hemos sido. Nosotros toda la vida hemos marchado, toda la vida nos hemos movilizado. La calle es nuestro espacio natural, el territorio es nuestro espacio natural, y nunca vamos a renunciar a eso. Claro, a propósito de lo que mencionaba de la reunión con los partidos, ¿la coalición se puede recomponer o la van a recomponer de a poco para ciertos proyectos y ciertos apoyos? Hay unos partidos que eran de gobierno, se volvieron independientes, ayer terminaron votando en apoyo a esta presidencia. Ese es un mensaje, claro, de los partidos que antes eran de gobierno y son independientes. Y yo recibo ese mensaje pues con la autoridad que me va a hacer el presidente del Congreso, casi de consenso. Solamente tuvimos 5 votos en blanco, ¿sí? Pero 84 votos donde están todas las fuerzas políticas de oposición representados, votando por un presidente casi que de consenso, por mayoría absoluta. Eso me envía un mensaje a mí muy poderoso como presidente del Congreso, y es que yo tengo hoy una autorización para convocar nuevamente a las fuerzas políticas de este país a hacer un gran esfuerzo por Colombia y por los 50 millones de colombianos que quieren ver un Congreso fuerte y un Congreso legislando para mejorarle las condiciones de vida a nuestra gente. Claro. Presidente, muchas gracias por acompañarnos y darnos este espacio en el inicio de su presidencia del Congreso. No, gracias, Mateo, aquí a la orden. Muchas gracias. Bueno, gracias.